de boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Saludos Bookies, soy Janil Gap y esto es Boca en Boca, tu encuentro semanal con la literatura, un refugio para autores y lectores que aman las letras. En el programa de hoy nos visita Ana Martínez en un encuentro donde vamos a conversar sobre su mirada del mundo, su forma de contar y aquello que hace única su voz. También tendremos como cada comienzo de mes la editorial mensual, pero en una nueva voz. Becky Castel nos va a estar acompañando de ahora en adelante. Además, un nuevo espacio junto a una nueva compañera, Yaja Peinado, con la agenda abierta, donde te contaremos las novedades del mes, pensados especialmente para ti, y sorpresas para que disfrutes 30 minutos de literatura. ¿Me acompañas? Bookies, soy Beckett Castel y con ustedes la editorial número 40, episodio 40, cuando la literatura nos ilumina. Bienvenidos a este rincón de los libros no se leen, sino que se analizan a fondo. Hoy vamos a sumergirnos en ese proceso que ocurre en la penumbra para que toda la obra pueda brillar con todo su esplendor, la edición editorial. A menudo imaginamos al escritor como un genio solitario bajo la luz de una lámpara, pero la verdad es que un libro es el resultado de un esfuerzo compartido. La edición es el instante en que la lectura nos ilumina, no solo al lector final, sino también al propio autor, quien junto a ese editor descubre lo que realmente quería expresar. El editor, como alquimista y espejo, se suele pensar que editar es simplemente recortar, iluminar lo que sobra, y si hay un poco de eso, pero la edición editorial es sobre todo un acto de curaduría, de acompañamiento. El primer lector crítico es el editor, es la primera persona que se enfrenta al caos del manuscrito. Su tarea es ver el diamante donde otros solo ven carbón, y una mezcla de rigor y cariño, y comenzar a pulirlo. La iluminación del sentido. ¿Cuántas veces hemos leído un libro en el que cada palabra parece encajar a la perfección? Eso no es casualidad, es el resultado de la edición. Es encontrar el ritmo, el tono y la estructura que permiten que el mensaje atraviese el papel y llegue directo al alma. El guardián de la coherencia en un mundo lleno de distracciones. El lector es quien mantiene viva la intención original del autor, evitando que la historia se pierda en callejones sin salida. ¿Por qué la edición nos ilumina? Escribir es humano, editar es divino. Esta frase, frecuentemente atribuida al famoso escritor Stephen King o a editores anónimos con gran sentido del humor, captura la esencia de este oficio. La literatura nos ilumina cuando logra comunicar una verdad universal, pero esa verdad necesita ser clara. La edición editorial actúa como un filtro que elimina el ruido. Cuando un texto pasa por una edición cuidadosa, se vuelve más honesto. La iluminación se produce cuando el lector siente que el autor le habla directamente, sin interferencias, sin tropiezos, sin sombras innecesarias. Es el puente perfecto entre dos mundos. El arte de lo que no se ve. El trabajo editorial más destacado es el que no se percibe. Si acabas con un libro y percibes que el mundo ha cambiado para ti, entonces el editor ha cumplido su misión. No se trata solo de corregir la gramática, es manejar la luz para que la hermosura de la narración no nos deslumbre, sino que nos deje ver con mayor claridad. Agradecemos que nos acompañes en este estudio acerca de las costuras invisibles presentes en la literatura, porque al final un libro es en sí mismo un pequeño milagro de claridad. Es el faro que nos ilumina el camino. Bienvenida Ana Martínez al podcast Boca en Boca. Es un placer tenerte esta tarde para poder compartir un poco sobre tu novela La esposa de los 180 días, conocer sus personajes, la trama y mucho más. Pero antes de comenzar, ¿qué te parece si le cuentas a nuestros bookies en qué género escribes y dónde encuentran tus novelas? Hola, un gusto estar aquí de nuevo, estoy muy emocionada. Bueno, mi género principal es el romance. Me encanta el romance. Me gusta escribir sobre romance maduro, sobre romance sincero, sobre romance real. Y si a ustedes les gusta este tipo de romance, pueden encontrarme en mi plataforma personal, que es www.historiasdeana.com, donde ustedes van a poder leer mis historias. Ahí también va a estar mi reciente publicación, La esposa de los 180 días, en sus 3 partes. Y si quieren adquirir el libro de formato EPUB, está en Amazon, en Kindle, la primera parte, y pronto van a estar las otras 2 partes.
También aprovecho para decirles que va a salir la edición deluxe, o sea, es la historia en un solo libro con las 3 partes incluidas y va a estar en una página llamada Bibliomanager, que luego si quieren les paso ya bien toda la información porque apenas sí acaba de salir el registro y ahí van a ustedes también van a poder adquirir este libro para partes de Latinoamérica, si no es que para Latinoamérica creo, y también Europa y Estados Unidos. Como adelantada, vamos a hablar sobre La esposa de los 180 días, tu novela. La historia parte de una premisa muy llamativa, una boda impulsiva en Las Vegas que parecía una broma, pero que termina teniendo consecuencias reales. ¿Qué te inspiró a construir una historia a partir de una situación tan inesperada? La historia de la esposa de los 180 días nació de una pregunta muy simple, pero poderosa. Es, ¿qué pasaría si 2 personas se ven obligadas a compartir la vida antes de conocerse realmente? Y esta inspiración viene de una pregunta, o más bien de una situación muy simple o muy cliché, por así decirlo, que son, que últimamente se lleva mucho al extremo, que son los matrimonios por convivencia, las relaciones que empiezan sin emociones y que al final hay algo, o estas situaciones que son como que tienen un tiempo límite para algo, pero yo lo quería explorar desde otra manera, desde la forma de cómo lo inesperado puede romper las defensas, confrontar heridas y poco a poco transformar una mentira en algo auténtico. Y bueno, al final, más que una historia sobre un matrimonio accidental, sobre este error que cometieron ellos dos en Las Vegas, es una historia sobre cómo el amor puede aparecer justo cuando no lo estás buscando, cambiarlo todo. Tristán es un aristócrata español con una vida completamente planificada, mientras que Jimena es una diseñadora de vestidos de novia con una visión muy distinta de la vida. ¿Cómo trabajaste ese contraste entre los personajes? Esa es una muy buena pregunta. Cuando trabajé en estos personajes y para hacer el contraste, trabajé el contraste de Tristán y de Jimena desde sus mundos internos, antes desde lo superficial. Tristán representa esta vida del deber, la estructura, ¿no? Esta vida guiada por expectativas familiares y sociales, ¿no? Todo en ella está, ya sabes, pensado, medido, contenido, él sabe lo que tiene que hacer y cuál es, o sea, él sabe que tiene un objetivo, ¿no? Su persona tiene un objetivo. En cambio, Jimena, pues bueno, ella encarna esta intuición, ¿no? Al ser una diseñadora, al tener una parte artística, ¿no? Tiene esta creatividad y esta libertad de construir su propio camino, ¿no? E incluso, pues, en medio de la incertidumbre, ella puede improvisar para poder salir de estas situaciones. Y más que oponerlas, estos dos contrastes, oponer este contraste entre ellos, lo que me interesaba más era que funcionara como un espejo del otro, ¿no? Que cada uno confrontara, ¿no? Lo que al otro le hacía falta o lo que se le había reprimido. Y entonces así esta relación no solo generaba como esta tensión narrativa, o no solo genera esta tensión narrativa, sino también es una transformación, porque este choque, ¿no? que tienen de estas perspectivas, pues ellos se empiezan a cuestionar la vida que pensaban que era la correcta. Y desde ahí lo hice el contraste. Por otro lado, el reencuentro entre ambos ocurre cuando Tristán viaja a México buscando un divorcio rápido. ¿Qué papel juega ese choque entre expectativas y realidad dentro de la historia? Bueno, sabiendo el contexto de Tristán que tú ya mencionaste, pues bueno, este momento cuando llega a México es clave porque marca el quiebre entre lo que Tristán cree que va a resolver fácilmente y lo que en realidad comenzará a transformarlo, ¿no? Él llega a México con esta idea muy de él, ¿no? De que va a cerrar un capítulo, que va a ordenar su vida según lo que estaba previsto, que va a ser un jueguito más o un capricho más de los que estaba acostumbrado a hacer, pero se encuentra con una realidad que no puede controlar. Y no tanto es porque está en otro país, sino es que Tristán se ve envuelto en estas emociones que no esperaba, en este vínculo que se empieza a complicar con ella, en una conexión con Jimena que
prácticamente echa sus planes a la basura. Y este choque entre las expectativas, ¿no? de Tristán, ¿no? De lo que él va a hacer y lo que en realidad sucede, pues prácticamente funciona, ¿no? Como el motor de esta historia, porque obliga a los personajes a confrontarse con lo que de verdad sienten, más de lo que querían, bueno, lo que creían querer, ¿no? Porque, bueno, a Jimena también le pasa lo mismo desde otra perspectiva. Al final, pues bueno, ahí es donde la historia deja de ser ya un trámite y algo que se tiene que terminar y pasa a ser una decisión completamente emocional. La novela mezcla romance, humor y nostalgia. ¿Cuál fue el mayor desafío al equilibrar estos elementos dentro de la narrativa? Wow, bueno, ahí va. El mayor desafío fue lograr que cada uno de estos elementos que has mencionado se sintieran orgánicos, no forzados. Sobre todo cuando pasa de un tono a otro sin romper la emoción de la historia. En este caso, el humor forma algo fundamental tiene un papel fundamental porque debe aliviar o debía aliviar sin restarle profundidad al romance, ¿no? Y la nostalgia tiene que acompañar sin volver la narrativa pesada, ¿no? Que no se convirtiera como en esto lento y aburrido, por así decirlo, ¿no? Para lograrlo, tuve que enfocarme muchísimo en la voz de los personajes y en el ritmo. Tenía que dejar que el humor surgiera no de tonterías o de situaciones provocadas para hacer reír, sino más bien de lo cotidiano, ¿no? Situaciones que a cualquier persona en otro país le podrían pasar, ¿no? Por ignorar, te hace algún tipo de tradición, algún tipo de situación, ¿no? Y que las personas al leerlo pudieran decir, sí, eso me pasa a mí, ¿no? Yo tengo una lectora que se rió mucho con una parte donde a Tristán le enseñan a aprender el calentador y dijo, es que me identifiqué posiblemente y reía carcajadas con ese humor, que es un humor cotidiano, ¿no? Es algo que tú haces, que yo hago y que en algún punto todo el mundo tiene que aprender a hacer, que es encender, ¿no? Este aparato, por así decirlo. Y bueno, el romance, pues, tiene que crecer desde la convivencia, que también viene de lo cotidiano, ¿no? Tiene que crecer a partir no de una fantasía, de este romance de príncipes y princesas, sino más bien de la convivencia que ellos tienen. Y la nostalgia, pues, aparece en los silencios, en los recuerdos, en lo que no se dice, ¿no? En lo que ellos se guardan. Y bueno, creo que al final este equilibrio no se separan, ¿no? No son elementos que se separan, ¿no? La nostalgia, el romance y el humor, sino más bien están entrelazados para que de forma natural convivan y queden dentro de esta misma, pues, experiencia emocional que se le quiere dar al lector. La gran pregunta que plantea la historia es si el amor puede surgir entre dos personas que no se estaban buscando. ¿Qué crees que es lo que realmente une a Tristán y Ximena a lo largo de la trama? Así es, esa es una gran pregunta de la historia. Y bueno, uno podría contestarlo como fácil, como de, bueno, pues se vieron y se enamoraron, pero no es así. Creo que lo que realmente une a Tristán y a Jimena no es ni el destino, ¿no? Ni la casualidad, sino la convivencia, esta convivencia diaria que ellos tienen, esta convivencia emocional que se construye poco a poco en el día a día. Ellos empiezan sin buscarse, ¿no? Incluso al inicio hay resistencia, pero en el proceso descubren, ¿no? Que el otro es el espacio seguro que estaban buscando, donde ellos pueden ser ellos mismos, donde se pueden equivocar y no hay manera de juzgar, ¿no? Lo que pasa es que a Tristán y a Jimena, pues, se rompe, ¿no? Se les rompe esta estructura y pues les enseña a sentir sin control, a amar sin control, a ser ellos mismos sin control. Jimena
le ofrece a Tristán pues una mirada distinta de quién es él, de su propio valor. Y a él le ofrece a ella esta posibilidad de no cargar todo sola. Y bueno, em, lo que los une en realidad no es lo que tienen en común, sino más bien cómo se complementan en las diferencias, cómo se sostienen en estos momentos difíciles, vulnerables, y pues así, sin darse cuenta, pues pasan de un acuerdo y pues pasan a construir y a compartir una vida. Tu formación en escritura creativa en la Universidad de Salamanca seguramente ha influido en tu manera de construir historias. ¿Qué herramientas o aprendizajes han sido más importantes en tu proceso como autora? Sin duda, obviamente, mi formación en este posgrado en la Universidad de Salamanca, pues me ha dado las herramientas técnicas que necesito, ¿no? Para poder escribir un libro, una novela, pero bueno, esto va más allá de estas herramientas, de estos aprendizajes importantes, ¿no? Que ha sido, por ejemplo, como sostener una historia, la emoción, llevar una estructura, ¿no? Este proceso de reescritura constante, porque, bueno, esta historia es una reescritura, o sea, no es la primera vez que la escribo, sino ya está escrita y yo hice una reescritura, ¿no? Y bueno, eso fue de manera técnica, por así decirlo, ¿no? Pero creo que lo más importante fue que aprendí a confiar en los personajes, a escuchar su voz, a permitir que evolucionen, ¿no? A no darme miedo de cambiar los planes iniciales que tenía para cierto personaje y modificarlos si no encajan, ¿no? También me ayudó muchísimo, o bueno, lo que yo aprendí también es todo lo que tiene que ver con, si lo hablamos como tecnicismos, como el ritmo narrativo, pero no de la forma en qué verbos meter y eso, sino más bien cuándo acelerar, ¿no? El ritmo, cómo detenerse, a veces dejar que los silencios hablen más que las palabras, ¿no? Y bueno, y sobre todo, y lo más importante es que entendí que escribir no solamente es contar una historia, sino más bien es generar una experiencia al lector. Y es algo que quiero, ¿no? Que el lector se quede con esta experiencia, incluso después de cerrar el libro, y que al recordarlo, pues lo recuerde con cariño y con este cúmulo de emociones que le generó al leerlo por primera vez. Durante la pandemia comenzaste a publicar tus primeras historias en plataformas digitales. ¿Cómo fue ese primer encuentro con los lectores y qué significó para ti? Si pudiera describirlo en una sola palabra, te lo diría que fue una forma muy vulnerable y no tanto por el hecho de que estábamos en una época muy difícil, lleno de incertidumbre y vulnerabilidad, sino también como persona, porque bueno, se sabe que cuando uno escribe algo y lo publica, pues abre o deja un poco de su pensamiento, de su personalidad, de su corazón, ¿no? Entonces, este primer encuentro que tuve, ¿no? Con lectores de verdad, ¿no? Porque, bueno, ya había escrito ya, lo tenía guardado en un cajón, pues fue, inesperado, pero a la vez fue muy transformador. Porque, bueno, yo empecé a publicar en estas, plataformas como una necesidad personal, como distracción, como quitarme esta ansiedad que me provocaba en ese momento la época, ¿no? Y también, y solamente, pues, contar historias, ¿no? Fue como, bueno, siempre me ha gustado escribir, lo voy a hacer, y jamás, jamás, jamás me imaginé que mis historias, y sobre todo esta historia, iba a tener un alcance tan grande, y que de pronto había personas leyendo de otros países y comentando los capítulos, y que, bueno, que las personas defendían y querían a mis personajes. Y ahí fue cuando yo entendí que una historia deja de ser tuya, ¿no? En el momento en el que tú la pones ahí, ¿no? Y la gente la lee, y pues prácticamente la hace parte de su vida, ¿no? Entonces, para mí, personalmente, pues significó validación, significó también el darme la valentía de decir, puedo hacerlo, puedo escribirlo, puedo estudiar esto y puedo convertir esto en una realidad, pero también es una responsabilidad, porque ya no escribía solo para mí, sino escribía para una comunidad
escribía para personas que se emocionaban, que opinaban, que me acompañaban en el proceso. Y eso también es algo que creo que pocas personas admiten o dicen, ¿no? Que escribir también es una responsabilidad completamente. Y bueno, ese fue el momento en que yo decidí que iba a dejar de escribir, por impulso, por sacar lo que tenía en la mente y la ansiedad, y ahora sí empecé a asumirme como autora, como escritora. Has desarrollado todo un universo narrativo con la trilogía La esposa de los 180 días. ¿Qué fue lo que te motivó a seguir explorando la historia más allá del primer libro? Bueno, aquí debo mencionar que fueron los lectores mismos los que me impulsaron a seguir escribiendo sobre esta familia, pero tampoco no fue todo sobre ellos. Yo también tenía muchas ganas de escribir una saga, no sabía qué tipo de saga, ¿no? Yo soy muy fan de las sagas, del Señor de los Anillos, de Harry Potter, de las Crónicas de Narnia, ¿no? Y yo dije, algún día escribiré una saga, yo no sabía de qué. Y la verdad es que los lectores me dieron el pretexto perfecto para poder hacer mi propia saga. Y ahí fue cuando yo decidí, pues, continuar con este, como tú lo llamaste, con este universo, ¿no? Del que ahora se llama oficialmente el universo de los 180 días. Y también ya entrados en escribir, ¿no? En este universo, pues también me di cuenta, ¿no? Que los personajes pues tenían mucho que decir, ¿no? Y que bueno, que esta historia de la esposa de los 180 días, pues no se agotaba solo en una trama, sino apenas empezaba, ¿no? Estaba yo apenas mostrando una una parte, ¿no? Y entonces sentí que Tristán y Jimena pues podían seguir creciendo, podían seguir enfrentando nuevas etapas, nuevas decisiones, y pues bueno, así fue como se fue convirtiendo en más de una historia, ¿no? Por así decirlo. Pero lo que sí debo remarcar fue el vínculo, ¿no? Con los lectores, ¿no? Porque pues bueno, ellas, porque la mayoría son mujeres, pero también tengo por ahí lectores también hombres, pues bueno, ellos me hacen preguntas, ¿no? Hacían teorías y fue también como este cariño a los personajes que tenía, bueno, que tienen, ¿no? Que dije, bueno, esta historia ya no solamente me pertenece, porque desde el inicio yo dije, solamente escribo esto y ya, pero bueno, esto ya quedó atrás. Y pues bueno, pues tuve que compartir, ¿no? Este universo con todos los lectores que me lo pidieron, que se lo merecían y que bueno, que al final de cuentas pues me han acompañado hasta el final, o bueno, me siguen acompañando en cada final, por así decirlo, de cada historia. Hemos llegado a la sección random. 4 preguntas aleatorias para expandir aún más el universo de la novela. La historia combina escenarios como en Las Vegas, España y México, algo que le da un aire muy cinematográfico. Si esta novela se adaptara al cine o a una serie, ¿cómo imaginarías esa adaptación? La pregunta que siempre me hacen y que siempre me cuesta un poco de trabajo contestar, porque bueno, mucha gente también me ha dicho de, oye, ¿qué tal si la hacen serie? ¿Qué te gustaría? ¿Qué actores te gustaría? Y todo. Y la verdad es que yo me quedo como, ay, no sé, porque para mí es como, sería otro nivel, ¿no? Pero bueno, para contestar tu pregunta, pues bueno, pues me lo imaginaría, ¿no? Como una serie que tenga su propia identidad visual, emocional, ¿no? El libro está ambientado en 1979, 1980, y la historia llega hasta los 2000, por así decirlo, ¿no? Entonces tiene muchísimo peso histórico, sobre todo en la parte de México. Entonces tendría que ser súper bien cuidada en ese aspecto, ¿no? Que refleje esta, esta época a la perfección, porque, pues bueno, es cariño, ¿no? Que la gente la tiene también es por México, ¿no? Entonces me gustaría que estuviera cuidado en ese aspecto. Me gustaría que fuera, por ejemplo, pues elegante, que sea a las tradiciones que se mencionan en la novela, ¿no? También me gustaría mucho que la serie pues mantuviera este equilibrio, ¿no? Que hay entre romance, humor y nostalgia, ¿no? Y que los personajes en verdad se respetaran y que fueran pues profundamente emocionales. Sería genial que lo hicieran, ¿no? No tengo actores en mente ni nada,
pero bueno, eso me gustaría de la serie y sobre todo también me gustaría muchísimo que respetaran la elección musical que hice para el libro, porque dentro de la historia hay canciones que no están atadas solamente, o no están puestas ahí porque sí, sino que están puestas porque tienen un peso dentro de la narrativa de la historia y también para que se respetaran, ¿no?, las canciones y acompañara también de forma melódica la historia. Toda producción cinematográfica sabemos que debe tener música. Si La esposa de los 180 días tuviera una banda sonora, ¿qué tipo de música acompañaría mejor a la relación entre Tristán y Ximena? ¿Algo romántico, algo más bien nostálgico o con toques divertidos? Como te comentaba en la pregunta anterior, pues la historia tiene su propia playlist, por así decirlo, una que yo escogí intencionalmente para la historia, y pues es una playlist que varía, que va, bueno, más bien que va con los géneros que se escuchan aquí en México, los que son los más populares, pero también con, bueno, y con artistas que representan la época, pero también va con el humor y con las escenas, ¿no? De ciertas escenas de la historia, ¿no? Entonces, no te podría decir en sí, ¿no?, que este género representa completamente la historia, aunque bueno, si nos vamos al tipo de música que se podría escuchar en la serie, pues podrían ser los boleros, el mariachi, también por ahí pongo el género de banda, ¿no?, que se escucha en el norte de México, pero también tiene toques, aquí pop, por así decirlos, también está, Miguel Bosé, también, está... Daniela Romo, ¿no? Muchas de las cantantes pop que eran famosas en la época, y también tiene un poco de disco, porque bueno, al ser la época de 1979 y los 80, pues todavía estaba la disco, y pues ellos bailan, ¿no?, disco dentro de la historia, entonces sería como un poco de todo. Si me dices un representante, un cantante que podría ser como la joya de la serie, pues sería definitivamente Juan Gabriel, ¿no? Además de que el personaje es súper fan de Juan Gabriel, pero creo que la mayoría de las canciones fueron de él para representar varios de las escenas del libro. Y bueno, creo que sería una variación entre todos esos géneros, pero eso sí, muy mexicano, muy de lo que nosotros escuchamos todos los días, lo que se escucha en la calle y lo que a la vez causa pues mucha nostalgia y alegría. De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Las historias románticas con matrimonios inesperados suelen tener momentos muy icónicos en pantalla. ¿Qué escena de tu novela crees que sería la más memorable en una adaptación audiovisual? Bueno, esta escena icónica, ¿no?, que dices que para adaptación audiovisual, tiene muchos momentos que se podrían captar y quedarían perfectos, pero creo que uno de los que más me comentan y que más les gusta, son dos escenas, pero solamente voy a dar una, para no dar tanto spoiler, es justamente la escena cuando Tristán llega a México, y encuentra a Jimena en su taller y ella está ahí. Entonces cuando la ve, se emociona, pero esta emoción no es una emoción de alegría, sino es una emoción como de, ya estuve mucho tiempo viajando buscándote y no sé dónde estabas, de pronto te encuentro y entonces eres tú y entonces entra al taller, ¿no? Con esta actitud, ¿no?, pedante y esta actitud, muy Tristán en ese momento, ¿no?, de autoridad y todo, y Jimena pues está ahí, ella está pues sacada de onda, ¿no? No sabe qué está pasando, y de pronto la ayudante de Jimena agarra un palo de escoba y lo empieza a regañar a palazos y a sílabas, y él acaba escondido, ¿no? O sea, es como este contraste como de llegó muy fuerte y de repente un simple palo de escoba y una mujer con voz poderosa lo, lo echó para atrás. Entonces creo que de manera audiovisual, de manera icónica, sería muy buena referencia porque hace al reír, ¿no? En cuestión, ¿no?,
de que creo que bueno, que se podría pasar, ¿no? Que es algo que podría pasar, pero en realidad el libro tiene muchísimas escenas que podrían quedar perfectas para ser icónicas y que, bueno, si quieren saber cuáles son, pues lean el libro y ahí me comentan cuál otra les gusta. Y la última pregunta para cerrar el bloque y la entrevista. Hoy hay muchas novelas románticas que también encuentran una segunda vida en formatos como audiolibro o podcast narrativos. ¿Crees que esta historia funcionaría bien en este tipo de formato? Definitivamente creo que mi historia, La esposa de los 180 días, funcionaría perfectamente en estos formatos, porque bueno, es una historia muy emocional, tiene, bueno, además de que tiene diálogos y tiene matices, ¿no? Pues puede cobrar muchísima fuerza a través de la voz, ¿no? Con las voces indicadas, con los acentos indicados, con el tono indicado, pues cobra una vida, sería una segunda vida muy, muy bonita. Y bueno, también pues la historia es bellísima, ¿no? También, bueno, esta relación de Jimena y Tristán, donde se construye, ¿no? En lo que se dicen, pero también en lo que callan, ¿no? De volverse en estos formatos yo creo que un poco más íntimo y cercano para el oyente. Y bueno, además la narración en los cambios de escenario, los contrastes culturales, como dije, los contrastes en el acento, ¿no? En el ritmo de esta historia, pues permiten, ¿no? O permitirían jugar con ambientaciones, en este caso, pues sonoras, ¿no? Y creo que sería una experiencia inmersiva, ¿no? Sobre la historia, de sería otra forma de conocer la historia, pero también de leerla, ¿no? O sea, porque, bueno, yo conozco gente que lee la historia mientras la escucha, entonces creo que esto ayudaría muchísimo a jugar con estas ambientaciones. Y también, es como si, pues, el mismo Tristán te estuviera contando la historia al oído, ¿no? Y acompañándote en en todos los capítulos y en todo, entonces creo que quedaría perfecto. Hemos llegado al final de la entrevista, Ana. Ha sido un placer tenerte nuevamente aquí para poder conocer más sobre tu novela La esposa de los 180 días, compartir tu proceso en la escritura y conocer varias perlitas que nos has dejado. Pero antes de despedirnos, te invito a que le recuerdes a los bookies dónde pueden encontrar tus obras y también que los invites a tus redes sociales para que conozcan más de las obras que has escrito hasta ahora. El micrófono es todo tuyo. Antes que nada, pues muchísimas gracias por el espacio. De verdad ha sido un gusto poder compartir un poco más de esta historia y de este amor que tengo a la historia de la esposa de los 180 días, además de un poquito del proceso y qué hay detrás. A todos los bookies que nos están escuchando, pueden encontrar mis obras en mi plataforma, que es www.historiasdeana.com. Ahí pueden leer las historias que escribo y que constantemente estoy actualizando. También, si gustan leer La esposa de los 180 días en formato físico, pueden escribirme un correo a anamartinezwrites@gmail.com y ahí con mucho gusto les doy toda la información sobre la disponibilidad de los libros y también sobre la edición deluxe que está por salir y sobre todo los envíos. Y bueno, y si quieren también pues seguir actualizados y seguir de cerca de todo lo que hago, pues los avances, las escenas dinámicas, ¿no? Todo el contenido exclusivo que estoy haciendo en el universo a los 180 días, pues me pueden seguir en Instagram como Amaros Escritora. Y bueno, ahí es donde esta historia continúa, porque bueno, La esposa de los 180 días solamente es el inicio. Ahí comparto pues fragmentos, fotografías, leo partes del libro de La esposa de los 180 días para que se animen a leerlo. Y antes de que se me olvide, también pueden encontrar el primer tomo de la historia en Kindle, en formato Kindle, que ya lo pueden bajar. Está, creo que en Kindle Unlimited está gratuito.
pero bueno, también en Kindle está ahí, ustedes lo pueden ver. Próximamente voy a subir el libro 2 y el libro 3. Y también lo tengo yo disponible en formato EPUB por si ustedes quieren. También al mismo correo me pueden escribir. Y bueno, muchísimas gracias por abrir un espacio a mis personajes, por leer mi historia, y pues bueno, por hacer que mi historia de la esposa de los 180 días siga creciendo muchísimo más allá de las páginas. Buenas tardes para todos. Soy Yajaira Peinado y les doy la más cordial bienvenida a este maravilloso espacio. Hoy tengo el placer de presentarles el episodio 40, que trata sobre la Feria del Libro, su 50 aniversario. Hay rituales que marcan el pulso de Buenos Aires y cuando el otoño empieza a teñir las calles de Palermo, todos sabemos que algo grande está por suceder. Pero este 2026 no es un año cualquiera. Hoy, en nuestra agenda abierta, celebramos nuestras bodas de oro con el papel. Se dice pronto, pero son 50 años de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Medio siglo siendo el refugio de nuestras lecturas y el lugar donde muchos compramos nuestro primer libro y donde año tras año volvemos para perdernos entre estantes. Del 23 de abril al 11 de mayo, el predio ferial La Rural se transforma en el epicentro de esta fiesta. Y para soplar las 50 velitas, la feria tiró la casa por la ventana. Llega con una imagen totalmente renovada y una nueva página web, pensada para que no nos perdamos de nada en este laberinto de historias que tanto amamos. Pero el verdadero corazón de este aniversario va a estar en el pabellón especial dedicado a los 50 años. Imagínenlo como un viaje en el tiempo, un espacio para recorrer las décadas, los autores que nos marcaron y esos momentos históricos que convirtieron a esta feria en una de las más importantes del mundo. Y como toda gran fiesta necesita un invitado de honor, este año nos visita Perú. Prepárense para dejarse atrapar por la riqueza de sus letras, por esa hermandad que nos une y por una delegación que promete traer todo el brillo del Pacífico al corazón de Palermo. Así que marquen esas fechas en el calendario. No vayan solo a buscar un título, vayan a ser parte de este hito, porque estos 50 años de historia los escribimos entre todos, cada vez que abrimos un libro. Nos vemos en La Rural para celebrar nuestras bodas de oro. Boca en Boca ha llegado a un nuevo final. Gracias por acompañarme en este viaje de letras, historias y voces que inspiran. Quiero darle un agradecimiento especial a Ana Martínez por abrirnos las puertas a su universo literario. También a Beckett Castell y Yaja Peinado por comenzar una nueva aventura y seguir nutriendo este rincón mágico de palabras. Además, agradecer a Tina Record Producciones por el amor que le pone a la edición y musicalización de cada uno de los programas. Si te gustó este episodio, compártelo, deja tu comentario y síguenos en Instagram, TikTok y Facebook. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y también Spotify. Y si ya eres parte de la comunidad Bookies, sabes que esto recién empieza. Te espero en el próximo episodio con la entrevista a Elisa Vázquez. Además, compartiremos el bloque poético junto a Jesús Manuel y la sección APA junto a Clara Grace. Y momentos para sentir la literatura bien cerquita. Desde Boca en Boca te digo gracias y hasta el próximo episodio.